Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 27 de marzo del 2019 y esta es la transmisión extraordinaria número 32 del contenido ciberterritorial, ciberterritorio informativo, un contenido por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. Hoy estamos llevando a cabo esta transmisión toda vez que el día de ayer no nos fue posible por cuestiones de carácter personal y también de carácter profesional. Muchos de ustedes deben de estar enterados que iniciamos en las escuelas normales un foro interno de discusión en el marco de lo que es la inminente aprobación del nuevo proyecto educativo del actual gobierno y en el cual pues un elemento importante son las instituciones formadoras de docentes. Entonces eso, entre otras actividades personales, me ocupó el día de ayer y por eso estamos realizando la transmisión el día de hoy. Damos la bienvenida a quienes se incorporan: Vaner Retana Vaz, Rocío Mendoza Alejandre, Franquita Franco, Moni Tusi Jackson y algunas otras que en el transcurso de la transmisión esperamos que se incorporen y nos regalen como siempre el favor de su presencia. El día de antier, perdón, transcurrió ya una emisión más del contenido ciberterritorial, ciberterritorio socioemocional, conducido por Ángeles Dávalos, quien pues está ya cumpliendo 10 transmisiones de su contenido y bueno, parece que es un contenido que está teniendo muy buena respuesta. También recordarles que este viernes tenemos la tercera emisión del contenido ciberterritorial, ciberterritorio bohemio, un espacio por la promoción de la cultura, el trabajo comunitario y el libre esparcimiento. En este caso vamos a tener una transmisión especial en un lugar, en un evento y con una invitada también sorpresa muy especial. Esperemos nos puedan acompañar el viernes en punto de las 9:30 de la noche. Viernes 29 de marzo. Pues bueno, amigas y amigos, con ello, dando estos avisos, iniciamos la transmisión del día de hoy. Transmisión, repito, número 32 del contenido ciberterritorio informativo. Pues el día de hoy tenemos, como de costumbre, 4 contenidos informativos para comentar con ustedes, etiquetados con los hashtags disculpas reconciliadoras en el marco pues de toda esta vorágine, de todas estas reacciones que ha generado en la filtración, hay que decirlo, de una carta diplomática enviada pues con todos los protocolos de cuidado y de respeto por parte del gobierno mexicano al gobierno español y al jefe del Estado Vaticano, el Papa Francisco, y que pues por razones que aún desconocemos, este documento diplomático secreto, por lo menos en términos de esperar y de respetar la respuesta, el análisis y la respuesta de las autoridades de los gobiernos extranjeros implicados en el mismo, pues fue filtrado, se conoció aquí en México a través del periódico Reforma. Qué extraño, pero bueno, esto sigue ocurriendo. Y a partir de ello pues se ha desatado una serie de reacciones a favor y en contra de este pronunciamiento. Vamos a comentar al respecto el contenido etiquetado con el hashtag Reforma Educativa Cuarta T Cente, alusivo pues a lo que ha sido ya la aprobación del dictamen inicial de reforma constitucional para abrogar la reforma anterior y aprobar el nuevo proyecto educativo del gobierno, pero en el marco pues del diálogo y de la negociación con el sector de trabajadores de la educación adherido a el colectivo, a la fuerza de política interna al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es los maestros agremiados en la llamada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. El contenido informativo etiquetado con el hashtag
Me Too México, este movimiento iniciado en el 2007 para denunciar, viralizar en las redes casos de acoso sexual a mujeres en distintos ámbitos de la vida pública, de el ámbito profesional, el ámbito artístico. Hoy se recuperan algunos casos, en el caso mexicano, sobre este movimiento y esta serie de denuncias de acoso como una expresión de la violencia de género en contra de las mujeres. Y finalmente el contenido etiquetado con el hashtag Waze Carpooling, que es una nueva aplicación dentro de esta plataforma Waze de rutas, de búsqueda de rutas a través de GPS para la movilidad en los automotores. Pues está lanzándose una variante de este servicio, con lo que podría ser un espacio para compartir el automotor y poder ingresar algún recurso económico al dueño del carro, y también movilizar a otras gentes que comparten una misma ruta. Pues vamos a comentar estos aspectos. Por supuesto está el caso del hashtag, la sección ya acostumbrada, el hashtag me canso agenda, me canso ganso. Pues vamos a iniciar, amigas y amigos, con estos contenidos del día de hoy. Y bueno, el primer contenido tiene que ver con lo que denominamos hashtag disculpas reconciliadoras. Decíamos sobre esta carta diplomática que se filtra del gobierno mexicano enviada al gobierno español, a el representante de la monarquía española y a el representante del jefe de Estado del Vaticano, el Papa Francisco, respecto pues de una solicitud, me parece absolutamente justa, moderada, sensata, en un ánimo de recuperar la memoria histórica, pero también en un ánimo de reconciliación entre las culturas, las sociedades y los estados, en este caso el Estado mexicano, la sociedad mexicana, el Estado español, la sociedad española y el Estado Vaticano como representante máximo de la Iglesia a nivel mundial. Pues un ejercicio de recuperación, de reivindicación de los pueblos originarios colonizados en el continente, en este caso en América, por parte de España, y también pues un reconocimiento pues de los abusos cometidos en contra de los pueblos originarios durante este proceso colonizador que se dice fácil hace 500 años. Estamos a punto de cumplir 500 años de la llegada de los españoles a América. Esto será en el año 2021. En ese marco, el presidente de la República envía esta carta, pues tratando de darle un giro a esta manera de ver este periodo de la historia que conocimos como el encuentro entre culturas, pero que también está enmarcado de manera importante por abusos, por violaciones, por asesinatos, por imposiciones, por saqueo de los recursos naturales, y esto es necesario de reconocerse para hacer una lectura distinta de este periodo de la historia de nuestro país, y por otro lado abonar a una reconciliación de corte nacional e internacional en esta materia, en este capítulo triste de nuestra historia. Versiones oficiales hablan incluso de cerca de 60 millones de indígenas asesinados durante el periodo colonial en América Latina. Versiones extraoficiales hablan incluso de hasta 130 millones de indígenas asesinados en este periodo de la historia. Es decir, prácticamente el total de la población que tenemos hoy en nuestro país. Poco más de 130 millones de personas, de seres humanos que fueron asesinados durante este periodo, sin olvidar pues la imposición ideológica, la imposición religiosa, sin olvidar pues el saqueo, el robo de nuestros recursos naturales, particularmente el oro y la plata. Entonces, desde luego que es necesario hacer una lectura. No podemos llamar al festejo, a la conmemoración de un encuentro entre culturas sin reivindicar
a los pueblos originarios que fueron avasallados, que fueron masacrados durante este periodo de la historia. Entonces ahí está esta intención que además en el contexto actual tiene desde mi punto de vista una intención, esta carta de carácter geopolítico, una intención estratégica por parte del gobierno mexicano, sobre todo considerando la relación actual entre empresas relacionadas con la venta de gas, la explotación del petróleo en nuestro país, que son de origen español, que fueron beneficiadas con la mal llamada reforma energética. Por otro lado, esta especie de asilo político informal que ha brindado el gobierno español a personajes deleznables de la política mexicana en el contexto reciente, como Carlos Salinas de Gortari, como el propio Enrique Peña Nieto. Y bueno, ahí hay desde luego una jiribilla de carácter geopolítico que está tratando de hacer llegar el gobierno mexicano a el gobierno español de manera particular. Desde luego está involucrado el Vaticano en este proceso de evangelización durante la colonia, que pues fue también sanguinario, fue violento a través de la llamada Santa Inquisición. Entonces hay una serie de aspectos que hay que leer con mucho cuidado. Lamentablemente ha habido reacciones tanto en el país como en el extranjero también de mucha violencia, de soberbia, de racismo, de nuevamente discriminación frente a esta petición, que además simple y sencillamente se está pidiendo una disculpa pública, no se está pidiendo una indemnización, no se está pidiendo sacrificios de ninguna índole, simplemente es el reconocimiento de una deuda histórica por parte de estas entidades extranjeras respecto de un periodo de la historia en nuestro país en el cual estuvieron involucrados. Ahí está, tampoco es un llamado, una afrenta, una agresión de ninguna índole la que se está planteando en este ejercicio, en esta petición de reconocimiento y de disculpas públicas. Pues a partir de esto tenemos este contenido, amigas y amigos, titulado 6 disculpas que han ofrecido gobiernos del mundo a otros países. Este contenido lo recuperamos del portal digital de noticias Nación 321, publicado el día de hoy, 27 de marzo del 2019. Este contenido lo suscribe la redacción del portal de noticias, repito, Nación 321. Y dice así: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este lunes a España y a la Iglesia Católica que ofrezcan una disculpa al pueblo mexicano por los abusos ocurridos durante el periodo de la conquista. Aunque parezca un hecho extraño, situación que para mí no lo es así, no es la primera vez que ocurre algo de esta naturaleza. Aquí te presentamos 6 disculpas que han ofrecido otros gobiernos del mundo en este sentido. Por un lado, el propio gobierno español y la comunidad sefardí. El país ibérico en ese sentido ya ha ofrecido una disculpa por sus abusos en el pasado. En octubre de 2015, como parte de una disculpa histórica con la comunidad sefardí que fue expulsada en 1492 del territorio que habitaban, España aprobó una ley para que dicho grupo pudiera acceder a la nacionalidad española. Esto ocurrió cuando gobernaba el expresidente Mariano Rajoy. De acuerdo con la BBC, los sefardíes habían vivido por 1500 años en España y en 1492 la corona española los obligó a tomar una decisión: convertirse a la religión católica o dejar el país. El plazo para que los sefardíes tramitaran la nacionalidad vencía en octubre del 2018, sin embargo el periodo fue extendido hasta el 1 de octubre de 2019. Pues ahí lo tienen. El segundo caso, el segundo ejemplo que nos da el contenido es Canadá y los judíos. En 2018, el primer ministro canadiense Justin Trudeau ofreció una disculpa a la comunidad judía en 1939 en el marco de la Segunda Guerra Mundial,
Canadá rechazó un barco con 907 judíos que fueron considerados indignos de tener un hogar. En esa época el gobierno canadiense estaba a cargo precisamente del Partido Liberal al que pertenece el actual ministro de aquel país, Justin Trudeau. El tercer caso tiene que ver con Francia y Argelia. Emmanuel Macron, el actual presidente de Francia, se disculpó en nombre de su país por las torturas y desapariciones forzadas durante la guerra con Argelia. Entre 1954 y 1962, la que fue la colonia de Francia se independizó. En 2018, Macron reconoció el asesinato de Maurice Audin, un profesor ayudante en la Universidad de Argel, y pidió perdón en nombre del pueblo francés. El cuarto caso tiene que ver con la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, y los países caribeños. Theresa May, primera ministra británica, se disculpó con líderes y diplomáticos de 12 países caribeños en abril del 2018, pero por el duro trato propinado por funcionarios de inmigración a personas de esos países que emigraron a Gran Bretaña cuando eran niños después de la Segunda Guerra Mundial. La generación Windrush fue invitada a Gran Bretaña para cubrir el déficit laboral entre 1948 y 1971, pero algunos de sus descendientes se han visto atrapados en un endurecimiento de las normas de inmigración reformadas por Theresa May en 2012 cuando era ministra del Interior. El quinto caso tiene que ver con Holanda, el país, y las víctimas de Srebrenica. El gobierno holandés ofreció de manera formal una disculpa a familiares de las víctimas de la matanza de Srebrenica, una ciudad al este de Bosnia. En esta matanza, 8.000 musulmanes de Bosnia fueron asesinados en la toma de Srebrenica en 1995, de acuerdo con el periódico español El País. Entre los muertos estuvieron el padre y el hermano de un traductor, quien sobrevivió a la matanza, así como un electricista. Estas personas contaban con un pase para transitar por la ciudad ocupada por soldados. Husan Nuanovic, el traductor, y la familia de Rizo Mustafik, el electricista, interpusieron una primera demanda contra dicho país en el año 2002, aunque al principio Holanda sostuvo que la versión de que los soldados habían actuado de manera correcta. En 2015, Janine Hennis, entonces ministra de Defensa, ofreció una disculpa en nombre del gobierno holandés. Finalmente, amigas y amigos, el caso alemán, Alemania e Israel. En el año 2000, el entonces presidente alemán Johannes Rau pidió perdón ante el parlamento israelí por el Holocausto, como se conoce el genocidio contra judíos por parte del Tercer Reich de Adolfo Hitler en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Pido perdón por lo que hizo Alemania a los judíos, en mi nombre y en nombre de mi generación, dijo el entonces ministro. Dijo Rau de acuerdo con un reporte al periódico El País. El diario señala que esa fue la tercera ocasión en que un presidente alemán visitó Israel, luego de que en 1949, 4 años después de la Segunda Guerra Mundial, el canciller Konrad Adenauer admitió los crímenes contra los judíos que su país cometió bajo el régimen de Adolfo Hitler. Otras disculpas que se han pedido pero que lamentablemente no han tenido respuesta, pues es la de precisamente el gobierno venezolano. En este caso, el rey de España lo que debe hacer es pedir perdón, decía en 2017 el hoy presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pedir perdón y hacer una indemnización histórica a los pueblos indígenas que masacraron a los Borbones a lo largo y ancho de nuestra América, dijo el presidente actual de Venezuela, Nicolás Maduro, entonces en 2017. El gobierno de España es uno de los que ha pedido, aquí recuerda la nota, la dimisión de Maduro y que se convoque a nuevas elecciones, reconociendo al autonombrado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Otra disculpa que no ha llegado fue la que pidieron 54 países de África al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por referirse a sus estados como países de mierda. En enero del 2018, los embajadores de los países africanos ante la ONU exigieron una disculpa formal por parte de la administración de Trump, la cual al momento no ha llegado. El gobierno que encabeza actualmente Justin Trudeau en Canadá pidió al Papa Francisco también en 2017 que la Iglesia Católica se disculpara por los abusos sexuales de sus miembros hacia indígenas del país norteamericano, cometidos en internados dirigidos por religiosos. Sin embargo, Trudeau públicamente se dijo decepcionado porque el Papa no accedió a ofrecer disculpas personalmente a las víctimas de abusos en Canadá. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, las peticiones de disculpas en un sentido político, histórico y de reivindicación de el derecho de las víctimas, la visibilización de las víctimas de abusos por parte de entidades, de estados, de ejércitos, de funcionarios a lo largo y ancho de todo el planeta, han sido frecuentes. No entendemos entonces la sorpresa de propios y extraños ante esta petición por parte del gobierno mexicano a España, al gobierno español, a la monarquía española y al jefe del Estado Vaticano, en este caso el Papa Francisco. Lo cierto es que pues las reacciones han dejado ver, sobre todo por parte de los sectores conservadores en México y en el extranjero, pues su vena soberbia, discriminadora, autoritaria, intransigente, indolente, pues con el sufrimiento que incluso perdura hasta nuestros días de nuestros pueblos originarios por el olvido, la marginación, la falta de oportunidades, la discriminación, entre otros cánceres que los aquejan y que lamentablemente hoy día hay que reconocerlo como sociedad mexicana y el Estado mexicano actual y los que le han antecedido, los gobiernos que le han antecedido, pues no han sabido estar a la altura de las circunstancias. En ese sentido también hay una disculpa que ofrecer y que ha ofrecido el propio presidente de la República a estos pueblos originarios en el marco de lo que serán la conmemoración de los 500 años de el inicio del periodo colonial en México y desde luego también en Latinoamérica. Bueno, pues amigas y amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de esta petición? ¿Qué opinan de que se haya filtrado esta nota diplomática que no se había hecho pública hasta conocer la respuesta de las entidades a las que estaba dirigida? ¿Qué opinan de la filtración? ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Cuál es la jiribilla? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es pertinente? ¿Hay otras disculpas que solicitar? ¿Hay otras disculpas que ofrecer? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué saben? ¿Cuál es su postura, amigas y amigos? Pues bueno, vamos a dejar un momento para que nos comenten. Y entre tanto, pues vamos a abordar el siguiente contenido. Etiquetado, decíamos, con el hashtag Reforma Educativa, Cuarta T y la CENTE. Pues esta nota, amigas y amigos, la recuperamos del portal de noticias digital Aristegui Noticias y se titula precisamente así: no subiremos al pleno dictamen educativo hasta agotar diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, dice el coordinador de los diputados de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, precisamente Mario Delgado. Dice así: el presidente de la Junta de Coordinación Política informó que es poco probable que se lleve a cabo la sesión ordinaria de este jueves. En ese sentido, sabemos que ya se aprobó el dictamen y que pues viene un proceso de análisis tanto en la propia Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y desde luego en el marco del diálogo, de las mesas de diálogo y negociación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Dice la nota: por las movilizaciones que realiza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, en las inmediaciones de San Lázaro, es poco probable que se lleve a cabo la sesión ordinaria,
programada para el jueves, el día de mañana, 28 de marzo, informó el coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado Carrillo. En un comunicado difundido por Morena, Delgado Carrillo se pronunció por continuar con el diálogo con los maestros, y es un elemento importante. No hay que dejar de lado ninguna posibilidad de diálogo, de toma de acuerdo y sobre todo de escucha de los sectores más importantes en materia educativa, como son, o uno de los sectores más importantes como son los maestros. Hasta que no agotemos la mesa de diálogo como se ha comprometido con la CENTE, no subiremos el pleno al dictamen avalado en Comisiones Unidas y por lo tanto podamos avanzar en la Cámara de Diputados en otros asuntos pendientes, ya que no tiene caso tenerla obstaculizada, mencionó el legislador. Ya tenemos dictamen, ya se pueden señalar diferencias y observaciones sobre un texto en específico, que esto también es importante, lo cual da la posibilidad de seguir construyendo acuerdos, expuso el también presidente de la Junta de Coordinación Política. Comentó que las pláticas en torno a la reforma educativa que fue avalada ya en Comisiones Unidas no han sido fáciles. A pesar de ello, prácticamente todos los partidos apoyaron el dictamen, salvo el Partido del Trabajo, que optó por abstención. El PRI y el PAN votaron a favor, Movimiento Ciudadano también votó a favor, el Partido Encuentro Social, el Partido Verde, es decir, tenemos ya un consenso que se va ampliando cada día que pasa, porque la verdad es que ha sido un proceso muy abierto, muy incluyente, la construcción del dictamen, y va a quedar una muy buena reforma, agregó. Resaltó que esta nueva reforma educativa es histórica, ya que se incorporan conceptos que nunca han estado, como la obligación de la educación superior, la educación inicial, y se garantiza por completo los derechos laborales de los maestros. Mario Delgado, aunque por supuesto este es un aspecto que hay que seguir discutiendo, Mario Delgado recalcó que este dictamen aprobado plantea cuestiones muy superiores a la situación que viven actualmente los profesores. Se restituye por completo los derechos laborales y se dan más garantías todavía, además de que se genera el derecho para que los maestros tengan un sistema permanente de formación y actualización, una verdadera carrera para las y los docentes. Se cumple también la promesa del presidente de abrogar la ley del servicio profesional docente y la ley del INEE, nunca más evaluaciones punitivas. Se establece el sistema para la carrera de las y los maestros. Se prohíbe cualquier vinculación entre evaluaciones y la permanencia en el empleo. Se deja muy clara la Rectoría del Estado en la educación que ésta sea universal, inclusiva, gratuita y laica, agregó el coordinador. Dentro de la educación queda muy claro en la Constitución que el centro son las niñas, adolescentes y jóvenes. La educación superior será de corte obligatorio, se respetará la autonomía de las universidades, tal como se comprometió, puntualizó Mario Delgado Carrillo. Y bueno, en ese marco, amigas y amigos, también les comentaba al inicio de la transmisión que hoy las normales se encuentran en un proceso de discusión interno. Se ha convocado por parte de la DGESPE, por parte de la Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, a un congreso, primero en su fase interna, después en su fase estatal, después ya en su fase nacional, para discutir temas importantes dentro del marco del nuevo proyecto educativo relacionadas con las escuelas formadores de docentes, las escuelas normales. Hoy estuvimos participando en el caso de la Escuela Nacional para Maestros de Jardines de Niños en la fase interna. A mí me tocó estar en la mesa de discusión sobre la autonomía de las escuelas normales, un tema que ha estado en la discusión históricamente y que es considero un elemento fundamental para dar ese paso necesario de las escuelas formadoras de docentes a consolidarse verdaderamente como escuelas de educación superior, con sus particularidades, con sus características propias, con sus dinámicas, pero en ese sentido transitar a un esquema de educación superior en el cual se atienda la formación de profesionales de la educación, se genere conocimiento a través de la investigación, se generen espacios de extensión educativa, de difusión de la cultura y
podamos hablar de un verdadero fortalecimiento, de una participación protagónica de estas escuelas normales. Hay otros ejes temáticos de esta fase interna del Congreso de Normales, pero estamos en ese proceso de discusión que es necesario y al que ha convocado en materia del nuevo proyecto educativo el gobierno de la República. Pues ahí está, amigas y amigos, ustedes qué opinan, qué saben de este nuevo proyecto educativo que se está impulsando, que está en un proceso de discusión legislativo, qué han escuchado sobre esta convocatoria a Congreso de las escuelas normales, qué opinan, qué tipo de docente es el que tendría que formar estas escuelas, qué tipo de autonomía es a la que se tendría que aspirar, cuáles son el currículum que se tendría que promover en las escuelas normales, en fin, temas importantes, cuál sería el nivel de participación de la comunidad normalista en el nuevo proyecto educativo, es decir, temas muy importantes que hay que discutir sobre pues la reconfiguración de estas escuelas formadoras de docentes como instituciones de educación superior. ¿Ustedes qué opinan, qué piensan, qué saben, qué han escuchado, amigas y amigos? Bueno, pues vamos sobre el tercer contenido del día de hoy, etiquetado con el hashtag MeTooMéxico, este movimiento relacionado con la denuncia de casos de acoso en distintos ámbitos de la vida pública, en el ámbito profesional, artístico, académico, periodístico, como una expresión lamentable de la violencia de género en contra de las mujeres. Este contenido lo retomamos del portal de noticias digital Animal Político, que suscribe precisamente la redacción de este portal de noticias, particularmente Yuri Ávila, publicado el día 27 de marzo, el día de hoy de este año. Pues dice así: en días recientes decenas de mujeres denunciaron en redes sociales el acoso psicológico y sexual de escritores mexicanos a través del hashtag MeToo escritores mexicanos. Rápidamente surgieron cuentas de Twitter para denunciar el acoso en otros campos como el periodismo, el cine, el teatro, la política y el activismo. El movimiento MeToo Yo también revivió en 2017 tras la ola de acusaciones en contra del productor cinematográfico Harvey Weinstein. Sin embargo, su origen data desde el 2007. ¿Cuál es el origen del movimiento? Me Too fue un movimiento creado por la activista estadounidense Tarana Burke en 2006 para atender a mujeres jóvenes de comunidades marginadas que sufrieron algún tipo de violencia sexual. Según relató la activista, cuando trabajaba en un refugio de jóvenes, una chica de 13 años le platicó que era abusada sexualmente por su padrastro. A la mitad de la historia, Burke la interrumpió y la dirigió con alguien más. La joven nunca regresó al refugio. Burke entonces lamentó no haber sido capaz de compartir con la chica que ella también había sido abusada. Me Too. Así la activista decidió crear una red de acompañamiento legal para casos de violencia sexual. El movimiento comenzó con una página en MySpace y más tarde obtuvo su primer financiamiento en 2007. La organización aún existe y atiende casos a lo largo de todos los Estados Unidos. En 2017, el 5 de octubre, el diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje sobre el acoso sexual de más de 30 años que el productor cinematográfico Harvey Weinstein ejerció contra actrices, modelos y productores. La investigación incluyó el testimonio de 8 actrices, además de entrevistas con empleados y exempleados, documentos legales, correos electrónicos y documentos internos de las productoras que dirigió. 3 días después de la publicación del documento, el productor fue despedido de Weinstein Company, de la cual era cofundador. A las denuncias contra Weinstein por hostigamiento sexual se sumaron más de 40 actrices y modelos como Angelina Jolie, Salma Hayek, Cara Delevingne y Uma Thurman. En el contexto de crecientes acusaciones en contra del productor, la actriz Alyssa Milano
compartió en Twitter la sugerencia de un amigo de escribir Me Too si en el pasado fueron acosadas o violentadas sexualmente. En pocas horas el hashtag Me Too se hizo viral y fue compartido en casi 14 millones de tweets. Pues miren, amigas y amigos, aquí nuevamente un ejemplo de uso de los recursos digitales, de las redes sociales, para visibilizar, para denunciar, para empoderar a un sector marginado, a un sector violentado, en este caso las mujeres en distintos ámbitos de la vida pública, y por otro lado para generar conciencia, para generar una cultura de la denuncia en torno a este flagelo de nuestras sociedades a nivel mundial, que es la violencia de género, particularmente el acoso sexual. Y bueno, en el caso mexicano, las denuncias en contra de, al mismo tiempo que se dieron las denuncias en contra de este productor, Carla Souza sostuvo en una entrevista para Radio Fórmula que fue acosada de manera sistemática en los primeros años de su carrera, uno de los motivos que le impulsó a abandonar el país. También actrices como Kate del Castillo, Alejandra Ábalos y Dulce María señalaron que Televisa invitaba a sus actrices a cenas para tener relaciones sexuales con publicistas y las promocionaba en un catálogo a sus ejecutivos a cambio de grandes sumas de dinero. Aquí es un claro ejemplo de cómo en distintos niveles y estratos de nuestra sociedad, desde estratos de altos niveles de marginación hasta los más altos niveles, pues existe esta cosificación de la mujer, esta utilización de la mujer como un artículo de consumo sexual, como un objeto sexual, y en ese sentido la legitimación de prácticas nefastas de este tipo en distintos ambientes, en el ambiente televisivo, en el ambiente profesional, en el ambiente académico, en el ambiente artístico. El resurgimiento del Me Too en México el 22 de marzo ocurrió cuando la comunicadora política Ana G. González publicó en su cuenta de Twitter que el escritor Gerson Barona golpeó, manipuló, embarazó y amenazó a más de 10 mujeres. Otras mujeres comentaron que fueron agredidas también por el escritor. Por otro lado, también fueron creadas cuentas de Twitter para denunciar el hostigamiento sexual en otros ámbitos como el periodismo, decíamos, el cine, el teatro, la política, la academia, la publicidad y la programación. Y aquí, pues desde luego que los casos de acoso sexual pues pueden tener una tendencia hacia el caso de las mujeres, aunque no podría estar exento también el caso de acoso a los hombres. En cualquier escenario, pues lo importante es la cultura de la denuncia, la cultura de la pues del empoderamiento, la cultura del apoyo, de la solidaridad, cuando somos testigos, cuando alguien es objeto de este tipo de ejercicio de la violencia de género, pues lo importante es denunciar, lo importante es acompañarse, ser solidarios y no aceptar como normal este tipo de prácticas que lamentablemente vemos en nuestra vida cotidiana, pues están tristemente a la orden del día. Y en un país como el nuestro esto se traduce también en la legitimación de otros tipos deleznables de violencia o la normalización como es la violencia física de género, la violencia traducida en una de sus expresiones más brutales en contra de las mujeres como es el tema de los feminicidios, prácticamente aceptar como cotidiano, como normal la ocurrencia de este delito de feminicidio a lo largo y ancho del país. Pues ahí está el movimiento, amigas y amigos, en redes sociales, surgido primero en un blog, en MySpace, y después difundido a través de redes sociales como Facebook, particularmente como Twitter, impulsando una cultura de la conciencia, de la sensibilización, de la denuncia, de la visibilización y del empoderamiento de las sociedades y sobre todo de los sectores más vulnerables, como el caso de las mujeres, en el ejercicio deleznable de esta violencia de género. Una vez más, una expresión más del uso de los recursos digitales como medio de
lucha, de cambio, de organización, de participación y organización social. Ustedes han sido objeto de acoso sexual, amigas y amigos. Ustedes han sido testigos de estas prácticas en cualquier ámbito en el que se desenvuelven. ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo lo asumen ustedes? ¿Qué experiencias tienen al respecto? ¿Qué nos pueden platicar? ¿Qué nos pueden compartir en ese sentido? ¿Ustedes qué opinan? El movimiento #MeToo, en este caso en su expresión en México. Pues bueno, amigas y amigos, ya vamos cerrando en la emisión del día de hoy. Pues no han ocurrido comentarios al respecto de los contenidos. Ojalá y se animen, pero pues lo más importante es la reflexión que se pueda generar a partir de este tipo de contenidos informativos en este espacio y en otros en los que ustedes tienen su incidencia y su participación cotidiana. Pues bueno, vamos cerrando con el contenido etiquetado con el hashtag Waze Carpooling, que es este servicio de búsqueda de rutas alternativas para la circulación en las grandes ciudades y en las carreteras. Esta plataforma que ofrece a través de un GPS la búsqueda de las mejores rutas, las rutas más seguras, las rutas menos transitadas cuando vamos al trabajo, cuando vamos con la familia, cuando vamos con los amigos. Pues ahora abre una nueva posibilidad que ya está ocurriendo en los Estados Unidos, pero que en breve se plantea ocurra también en México, que es el Waze Carpooling, consistente en una variante de esta aplicación para detectar usuarios que comparten la misma ruta que cotidianamente seguimos quienes tenemos un carro, un automóvil para realizar nuestras actividades, y con ello poder compartir el carro por la vía de un pago que es por supuesto mucho más económico que los servicios de taxi que hoy conocemos como Uber, como Cabify o los taxis convencionales, en la idea pues de compartir, de generar otro tipo de ingresos y desde luego abonar a un mejoramiento de nuestras prácticas de movilidad en las grandes ciudades. Pues esta nota, amigas y amigos, la recuperamos del portal de noticias digital, sin embargo, suscrito por la redacción de este portal y extraído con autorización del portal economiahoy.mx. La nota se titula así: Waze lanza servicio de aventón en México, costará 10 pesos por kilómetro y se pagará con tarjeta bancaria, ya sea de crédito o de débito. Este servicio se trata de compartir los gastos y reducir el tráfico. Se podrán hacer filtros para los viajes en categorías de género o trabajo. El servicio se pagará con tarjeta y se podrán hacer máximo 2 viajes por día. La plataforma de navegación Waze lanzó su servicio de viajes compartidos conocido como Waze Carpooling, por el cual se podrá ganar dinero ofreciendo los asientos disponibles en los autos que compartan el mismo trayecto o uno similar con los conductores. Noam Bardin, director general de la empresa, explicó que la misión de este servicio consiste en disminuir el tránsito y el número de autos en las calles, lo cual impactaría también de manera benéfica en las condiciones medioambientales. Pues en promedio cada coche en la Ciudad de México viaja con 1.2 personas, bueno, este es en términos estadísticos, lo cual deja varios asientos sin ocupar que la empresa puede aprovechar con este nuevo servicio. Se trata de compartir los gastos. No estamos creando una profesión de carpooler, sino crear comunidad. Crear comunidad, este es un aspecto importante a través del uso de los recursos digitales y reducir el tráfico, declaró la directora de Waze México, Ingrid Avilés. Este servicio, que ya funciona, decíamos, en los Estados Unidos, estará disponible para México a través de la app llamada Waze Carpool, que puede descargarse tanto en iOS como en Android. Usando los mapas de Waze se podrá identificar a quienes tengan un trayecto similar por cuestiones de seguridad. En este caso, la app mostrará datos como el lugar de trabajo,
si tienen amigos en común en redes sociales o los kilómetros recorridos de carpooling y en la app. Se podrán hacer filtros para los viajes en categorías, decíamos, de género, es decir, si quieres viajar con hombres o con mujeres o por el tipo de trabajo o la ruta a la que se dirigen, el servicio se pagará con tarjeta y podrán hacer máximo, decíamos, 2 viajes al día. Noah Barding, CEO de la empresa, aseguró que el precio tiende a ser 1/3 del precio de Uber, pues durante el primer mes de operación será de 10 pesos por kilómetro. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, una opción más de movilidad que pronto estará disponible en nuestro país a través de la plataforma Waze. Estemos atentos, ya sea para compartir nuestro auto o para buscar quienes pueden compartir su auto con nosotros y generar una cultura de la movilidad de corte social, de corte para la reducción del tráfico, del tránsito vehicular y con ello también la reducción de emisiones contaminantes al tiempo de contribuir a la economía de otras familias y también a la propia, reduciendo los costos de transporte. Pues bueno, con esto estamos cerrando, amigas y amigos, el día de hoy. Les dejo ahí la nota para que ustedes la exploren, eventualmente accedan a ella cuando ya esté disponible, la descarguen en sus dispositivos móviles y sobre todo nos comenten qué les parece. Ustedes son usuarios de Uber, de Cabify, de los taxis convencionales, de otros medios de transporte, por ejemplo las bicicletas, los patines eléctricos que ya están disponibles en distintos puntos de la ciudad. Bueno, aquí hay una nueva opción. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece esta nueva alternativa de movilidad que pronto estará disponible en nuestro país? Pues vamos cerrando, amigas y amigos, con en este caso el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso. El 20 de marzo en la conferencia de prensa se hablaba de, como tema central del mismo, de estar a la altura de las exigencias del momento histórico que vive nuestro país, independientemente de los abucheos y de la cargada mediática en contra del gobierno federal, del gobierno de la República encabezado por Andrés Manuel López Obrador. El jefe del Estado mexicano llama a todos a la unidad, a trabajar por el país y sobre todo ofrece estar a la altura de las circunstancias y gobernar para todos, incluso para aquellos quienes se oponen a su gobierno. El 20 de marzo también se inició en Palacio Nacional la colecta por la Cruz Roja Mexicana 2019. El 21 de marzo en la conferencia de prensa se abordaba como tema central el ejercicio de gobierno con el pueblo y para el pueblo a partir del anuncio de la propuesta de revocación de mandato que se está discutiendo y que en breve esperemos se apruebe para en la Cámara de Diputados y Senadores para poder ejercer este derecho ciudadano. El pueblo pone, el pueblo quita. El gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido poner a consideración del pueblo mexicano a mitad del sexenio su continuidad o su salida eventualmente, lo cual es un ejercicio totalmente democrático y inédito, por supuesto, para un país como el nuestro. El 21 de marzo se llevaba a cabo la ceremonia del 213 aniversario del natalicio de Benito Juárez desde Guelatao, Oaxaca. El 22 de marzo se planteaba en la conferencia de prensa que se ha iniciado el prólogo de la gran obra de transformación nacional, es decir, se ha iniciado el primer bosquejo ya de las acciones de gobierno para iniciar el proceso de transformación que se ha propuesto la llamada cuarta T, el gobierno de la cuarta transformación en nuestro país. El 22 de marzo se llevaba a cabo también la clausura de la convención número 82 bancaria desde Acapulco, Guerrero, tendiendo puentes de comunicación y colaboración con la banca del país y la banca extranjera en beneficio del desarrollo de nuestro país, México. El 23 de marzo se anunciaba el programa de mejoramiento urbano desde Acapulco, Guerrero. El 24 de marzo la inauguración del estadio de béisbol Alfredo Harp Elú en la Ciudad de México.
El 24 de marzo, la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Desaparecidos desde Palacio Nacional en compañía de la secretaria de Gobierno de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El 25 de marzo, el gobierno es de todos los mexicanos y su función principal es hacer valer la justicia. En este caso, el tema de la conferencia de prensa en torno a pues el combate a la impunidad. El 25 de marzo se anunciaba en Centla la conmemoración de 500 años de la batalla de los españoles contra la resistencia de los mayas chontales. Ahí se anunciaba también el tema de la carta enviada al gobierno español, a la corona española y a el jefe del Estado Vaticano, el Papa Francisco, que ya comentamos al inicio de la transmisión. Ese mismo 25 de marzo, bueno, se llevó a cabo la transmisión, la ceremonia por la conmemoración, decíamos, de los 500 años de la batalla de Centla desde el estado de Tabasco. El 26 de marzo, en la conferencia de prensa, el tema fundamental es la reconciliación nacional y la coordinación de esfuerzos. Todos los mexicanos a trabajar por el mejoramiento del país. El 26 de marzo, programas de la frontera norte y mejoramiento urbano. Se anuncia la presentación del programa ahora desde San Luis, Río Colorado, Sonora. El 27 de marzo, es decir, el día de hoy, se visitó Sonora y ahí se anunció, se recordó que bajó el impuesto sobre la renta en un 20%, el IVA en un 8%, los combustibles cuestan menos y aumentó al doble el salario mínimo. Esto en materia del programa de apoyo a la franja fronteriza, en este caso en el estado de Sonora. Y bueno, hace 16 horas, el día de hoy también se llevó a cabo en Baja California, en Tijuana, Baja California, la conferencia de prensa teniendo como tema central, en este caso, la política de seguridad pública que se dijo es la construcción de una sociedad más justa. El pilar fundamental de la política de seguridad pública del gobierno actual es la construcción de una sociedad más equitativa, el combate a la desigualdad. Pues bueno, con esto, amigas y amigos, estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Por supuesto, recordarles la recomendación de lectura acostumbrada, que en este caso tiene que ver con este texto. Y no me acuerdo si ya lo recomendé en alguna otra emisión, pero bueno, vamos a tomarlo como bueno para esta emisión. Este es uno de los textos que revisé en el proceso de formación doctoral, comunicación posmasiva, como interrogante, revisando los entramados comunicacionales y los paradigmas teóricos para comprenderlos. Marisela Portillo Sánchez e Inés Cornejo Portugal, las coordinadoras. Está editado por la Universidad Iberoamericana, un texto sumamente recomendable, publicado precisamente en el año 2012. Y aquí pues esta obra es derivada de una convocatoria emitida por la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación con la intención de reflexionar desde una perspectiva teórico-metodológica sobre la discusión en torno a la llamada posmasividad en latitudes como la nuestra, marcadas por el acceso desigual a las tecnologías. Y bueno, quiero compartir con ustedes un pasaje de esta obra. Hay varios capítulos que son artículos de distintos investigadores en el tema del uso social de las tecnologías. En este caso voy a retomar un apartado del artículo del capítulo Comunicación intersubjetiva y transformación social, claves para pensar la comunicación posmasiva, de Vivian Romeu, académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Dice así: en la actualidad se cree, no sin cierta razón, que en la llamada comunicación posmasiva la transformación que sufren los procesos de producción de información puede generar cambios en la producción social de sentidos, ya que los significados sociales, en tanto operados y vinculados al desarrollo histórico social de una comunidad,
y las relaciones entre sus grupos y subgrupos circulan en la cultura por medio de complejos mecanismos de reproducción, modificación y ajustes que sin duda tienen una alta incidencia en la constante configuración-reconfiguración de un orden social determinado. En ese sentido, consideramos que pensar en torno al concepto de posmasividad puede sugerirnos interesantes rumbos de reflexión acerca de la cultura contemporánea y de los procesos de comunicación que tienen lugar al interior de ella. En tanto término nuevo y de moda, la posmasividad sugiere la idea de la superación de lo masivo, que significa la obsolescencia del concepto de masividad. Sin embargo, dada la novedad del término y dada también la situación de lo masivo en los estudios de recepción por el concepto moderno de audiencia, la posmasividad hoy sugiere otros caminos y otras aristas. Uno de estos caminos puede insinuar que la posmasividad es un fenómeno cercano a los fenómenos que tienen lugar en la comunicación intersubjetiva, ya que pareciera que el cambio en las formas de relación entre productores y consumidores de información propio de lo posmasivo, que esto es algo que impulsa el espacio en el cual nos encontramos interactuando, amigas y amigos, debido al acortamiento de la distancia entre ellos, supone a su vez una ruptura o transformación más o menos radical en la configuración del poder entre unos y otros, así como también entre los grandes medios y sus audiencias, incluso entre los tradicionales productores de información y los emergentes, donde estos últimos jugarían quizá un papel importante en el cuestionamiento y reordenamiento mismo de los sistemas de información y de comunicación. Pues esto en el marco de lo que ha venido ocurriendo, por ejemplo, con los llamados youtubers, ¿no? Que se han convertido en estos actores que irrumpen en la esfera de la comunicación, en el medio digital, y que son un elemento importante cuestionamiento del aparato hegemónico mediático del cual se han servido históricamente los gobiernos de nuestro país y los gobiernos a nivel mundial. Entonces, tenemos en nuestras manos, amigas y amigos, de la mano de estos planteamientos, comunicación posmasiva, pues una alternativa de transformar nuestras sociedades a partir del uso inteligente de los recursos tecnológicos para promover un consumo y producción inteligente de contenido en la red, como es la intención de este espacio. Pues con ello, amigas y amigas, nos estamos despidiendo. Vamos a mandar los saludos a quienes nos regalaron el favor de su presencia a lo largo de la transmisión. Vaner Retana Vaz, saludos. Rocío Mendoza Alejandre, saludos. Franquita Franco, saludos también. Moni Tusi Jackson, Aldo Olicisbru, saludos. Algunos han regresado que nos habían dejado un poquito. Itzel Santos, saludos. Jackie Iturbe Hernández, muchos saludos también. Marisol Hernández, saludos. Fanny García, también muchos saludos. ¿Quién más por aquí? La doctora Ana María Cárabes, saludos. Jessica Claudia, saludos. Mariana Tamila, saludos. Carla Rodríguez, también saludos por allá. Guadalupe Lozano Hernández, Magali Silva, saludos. Y bueno, muchas gracias a todas y todos que nos acompañaron el día de hoy. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Esto fue la transmisión de Ciberterritorio Informativo en su edición número 32, hoy 27 de marzo del 2019. Les invito a inscribirse a nuestro canal de YouTube, Ciberterritorio Informativo Manuel López Sáenz. No olviden compartir los videos, darle like para que poco a poco lleguemos a más y más personas. El viernes les recuerdo que tenemos la transmisión número 3 de Ciberterritorio Bohemio a las 9:30 de la noche, el viernes 29 de marzo. El lunes no olviden la transmisión de Ciberterritorio Socioemocional con la maestra Ángeles Dávalos a las 9 de la noche, y nosotros nos volvemos a ver el próximo martes, ahora sí, a las 10 de la noche como de costumbre. Pues muy buenas noches, gracias por su compañía, que descansen, hasta la próxima.